Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Esta vez voy a hacer unos vlogs sobre mi viaje a Asia. Fui a Corea y con mi novia fuimos a Hong Kong. Entonces en este video estaría hablando sobre mi llegada a Corea y también nosotros hicimos un viaje al campo, al countryside. Pero quería hacer hincapié de que este vlog de mi viaje entero va a estar dividido en algunas partes. Primero que nada, el viaje a Corea fue por KLM. Fue en 2 tramos, desde Guayaquil hasta Ámsterdam y de ahí desde Ámsterdam a la ciudad de Seúl. Creo que el primer vuelo tomó 12 horas y el segundo también como 13. En el avión comencé a hacer videos. En mi mente siempre estuvo hacer un vlog. Después de todo el viaje llegué a Seúl. Entonces básicamente lo primero que hice después de salir un rato a ver si encontraba un bus fue volver a entrar y encontrar la oficina de migración, seguirme por el tren. En la misma estación del aeropuerto, en el subsuelo está el tren. Solo tenía que comprar una tarjeta, que esto es lo chévere o increíble de Seúl o de Corea en general, en todo, porque tú con una tarjeta de transporte público que la compras en cualquier convenience store, que son las tienditas estas que están en todas las cuadras, tú con cualquiera de esas solo la recargas y puedes viajar en bus, tren, hasta puedes comprar cosas en el convenience store o en algunos centros comerciales. Yo llevaba ya dinero, entonces en efectivo, entonces yo ni siquiera tuve que cambiarlo, solo fui y compré una tarjeta y la recargué con algo de dinero y ya con eso ya podía entrar al tren. El aeropuerto está en Incheon, que es una ciudad que está junto a Seúl. Ir del aeropuerto a Seúl toma más o menos 1 hora. Entonces, bueno, en 1 hora yo llegué y en este viaje yo me quedé en el apartamento de mi novia. Ella me recibió en la estación cuando salí y fuimos a cenar a un restaurante japonés que estaba cerca de su casa. Y esa noche, como estaba súper cansado, solo literalmente nos fuimos a dormir. Teníamos programado para ese fin de semana, o sea, salir porque alquilamos una noche en una cabaña en el campo, en el countryside de Corea, que ni siquiera era un pueblo, era cerca de un pueblo medio conocido que quedaba como a 3 horas de Seúl. Entonces, al día siguiente fuimos a hacer compras para llevar. También fui a cambiar dinero. Llevé mis cámaras. En este viaje tomé fotos solo con mis cámaras analógicas, que tengo una A1, que es la cámara que está aquí, esta Canon A1 y la Hasselblad 500cm. En el viaje hacia el campo comencé a tomar más fotos con la Canon. El domingo en la mañana nos levantamos y fuimos a McDonald's a comprar un desayuno y de ahí comenzamos el viaje. La carretera en Seúl son como que viajes express, vías rápidas. Más que nada era las montañas y los bosques. Cuando llegamos a este pueblo que estaba cerca de la casa de campo, mi novia quería ir a un restaurante y a pasear un rato por la playa porque era cerca de la costa. Fuimos a este restaurante que tenían una comida espectacular. No sé si han probado comida coreana, pero se las recomiendo. Lo bueno de este restaurante es que tenían un estofado de tofu. Tenía un sabor como a leña. Era demasiado bueno, que hasta comimos y compramos para llevar. Y después fuimos a una cafetería justo al frente de la playa. También tomé algunas fotos. Después fuimos a unas tiendas en donde una de las tiendas recolectaba pedazos de vidrio. Iban y recogían estas botellas, estos fragmentos de vidrio de cerveza y las pulían. Entonces hacían como pequeñas piedras preciosas. Después de esto, nos pusimos en marcha hacia la casa de campo.
Cuando llegamos al sitio, en realidad la cabaña estaba como en una loma. Inclusive la señora que nos arrendó la cabaña nos dijo que si queríamos, ella nos podía subir el carro a esa loma porque era un poco complicado. Entonces, bueno, llegamos, hice también algunos videos del interior de la casa. Nuestro destino. Sí. Entonces nosotros cocinamos, comimos, arreglamos, conversamos, pasamos un buen rato y ya después nos fuimos a descansar. Al siguiente día también disfrutamos la mañana, nos tomamos con tranquilidad. De hecho, creo que hasta subí a ver una parte del Señor de los Anillos porque arriba había como un proyector. Ahí básicamente arreglamos todo, lo pusimos dentro del carro. Y nos fuimos a un restaurante que era súper como hogareño, tradicional. Había como no monumento, pero había como una caseta donde previamente era como la estación de tren. Esa era como que la parte emblemática del pueblo. Pero este restaurante que les digo estaba ya dentro del pueblo. Por fuera parecía una tienda de esas viejas que era literalmente como una casa. Creo que hemos llegado. Este es el restaurante. Al parecer es como que la señora lo ha hecho en la misma casa. Es como que full tradicional. Vamos a ver. 식당 왔는데 아까 전화로 12시 40분. Mi novia me cuenta una historia interesante de que estos son noodles pero hechos de papa. Y eso es porque en esta tierra, esta parte del país, era como estéril la tierra, no crecían muchas cosas, pero la papa era una de las que se podían cultivar. Entonces comenzaron a hacer diferentes tipos de comida coreana con las papas. Y esto está muy bueno. Regresamos a la cabaña para recoger nuestras cosas y después regresar a Seúl. Recuerdo, paramos en una gasolinera y se me ocurrió la brillante idea de, claro, lo más común hacer fotos en una gasolinera. En este transcurso de regreso, mi novia me pidió que si podía manejar porque estaba cansada. No sé si sea legal. Mi novia me agregó a su seguro. Manejé sola en la carretera. Cuando llegamos a la ciudad, cambiamos. Y ella manejó hasta el departamento. Solo llegamos y descansamos esa noche. Al día siguiente mi novia tenía que ir a trabajar. Yo fui a cambiar más dinero. También aproveché para tomar una foto. Y después de esto ya quedaría el inicio del vlog de lo que fue el viaje a Hong Kong. Es un país demasiado bonito para conocer. Es como, por así decirlo, súper instagramiable. Ya verán en el vlog. Hasta aquí dejo este vlog. Esta es la primera parte de mi llegada a Corea y también dejarles un poco claro de cómo se va a dividir. Después va a venir el viaje a Hong Kong, después mi graduación y la boda en Corea y mis últimos días. Entonces voy a estar subiendo pronto los vlogs. Espero que les haya gustado las fotos, los videos. Si tienen alguna pregunta, déjenme en los comentarios. Yo, como les dije, viví un año en Corea, entonces tengo bastante experiencia de muchas cosas, no solo es de lo que hablé en este viaje. Si es que ya planeas ir, me pueden hacer preguntas en los comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos pronto en los próximos vlogs.